Este verano vamos a estar mayormente en Salmos, aprovechando que estamos en los devocionales. ¿Dónde estamos los devocionales? ¿En qué libro? Salmos. Y vamos entonces a escuchar del Señor muchas veces todas las bondades que Él da a través de su palabra por medio de los salmistas. Y el tema de hoy se llama La unión que bendice. Ya nos dimos cuenta por el Salmo, la lectura del Salmo 133, que está hablando de la unidad. Es allí donde Dios envía bendición y vida eterna, ¿sí o no? ¿Dónde? Cuando los hermanos están juntos. ¿Cómo? En armonía, no de cualquier manera, en armonía. Y esa foto que puse ahí habla del aceite de oliva, ¿no? Hay un olivo. ¿Saben dónde saqué esa foto, no? De acá del patio, sí, ahí está. Es nuestra esta foto. Eh, que ahí está el óleo que significa o representa la bendición del Señor, la unción en sus santos, personificada según el texto allá en el sumo sacerdote Aarón. Salmos son básicamente himnos de alabanza, se exalta al Señor a través de los salmos y a la vez son himnos de dependencia del Señor, como cantábamos recién. Dependemos en todo del Señor. Él es mi roca, Él es mi refugio. Y vemos salmos en los cuales nosotros podemos encontrar consuelo, podemos encontrar fortaleza cuando necesitamos del Señor. ¿Y cuándo necesitamos del Señor? Todo el tiempo tenemos que estar yendo entonces a su palabra. Y Salmos un poco muestra en mucho esa verdad. Alabanza y dependencia puestos por el Señor, estos salmos, en el corazón de sus siervos desde siempre. ¿Por qué digo desde siempre? ¿Quién fue el primero que empezó a escribir las escrituras? ¿A quién usó Dios para escribir los primeros libros? Moisés. Y vemos el Salmo 90 que fue escrito por Moisés. Oh, entonces tenemos un salmo, para redondear números, escrito 1500 años antes de Cristo. Pero también tenemos el Salmo 137 que fue escrito en el cautiverio, post-cautiverio. Y ahí estamos hablando del año 500 antes de Cristo, para citar nuevamente números redondos. Por lo tanto tenemos 1000 años de salmos. ¿Lo había visto así alguna vez, no? Y muchos autores, no todos conocidos. Y en este salmo leemos y vamos a explicar un poco qué es lo que está diciendo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y a veces lo cantamos, ¿no? ¿Alguien ha cantado ese salmo? Mira, yo no lo voy a cantar, no se preocupe. Pero nos saltamos el versículo 2 y parte del 3 y terminamos cantando porque allí envía Jehová bendición. Y esa es la parte que nos gusta, ¿no? Pero va a explicar algunas cosas. Dios declara su buena obra en este salmo. ¿Cuál es su buena obra? Que el Señor nos hizo hermanos. Y empezamos a ver cosas que vienen del Señor, ¿o no? Y que Dios da de su bondad para nosotros. Podemos vivir cosas buenas en el Señor. ¿Cuándo? Cuando estamos juntos. ¿Y cómo? En armonía, no de cualquier manera. ¿Podemos estar juntos y peleados o no? No debería, pero a veces sí, ¿no? O distanciados, o indolentes, etcétera. Pero la bendición de Dios es clara acá. ¿Cuándo es? Cuando funcionamos a la manera de Dios, según la obra que Él hizo. Y eso es lo que está declarando el Salmo, su buena obra, y que la bendice. Bueno y deleitoso. Dice en el versículo 2 que este habitar juntos en armonía, o lo bueno y delicioso que es habitar juntos en armonía, es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba, y está hablando de Aarón. Es algo que viene de parte de Dios, por eso la idea sobre la cabeza, y que desciende. En el hebreo, y particularmente en los libros poéticos, vamos a ver muchas estas figuras que son como ilustrativas, ¿no? Viene hacia la persona desde arriba y desciende la bendición de Dios. Es lo que está declarando el Salmo. Para explicar un poco en el hebreo qué es lo que quiere mostrarnos el Señor por medio de este cántico gradual de David.
así parte el título, ¿no? Eran salmos que se cantaban cuando el pueblo iba a celebrar las fiestas a Jerusalén. Y dice que entonces vivir de esta manera es bueno y deleitoso, aunque a veces no todas las cosas nos parecen a nosotros buenas, aunque vengan del Señor. ¿Verdad o mentira eso? Dicen, no, si es del Señor, tiene que ser bueno. Yo lo tomo. No, no, no. Y a veces el Señor nos corrige, usando a veces hermanos, de estos que vivimos juntos en armonía, ¿no? Y no nos gusta. O a veces aceptamos de hermanos lo que sea. Y estoy hablando de pecado. Es que el hermano lo está pasando mal. Y aceptamos un pecado, o varios. Y eso no es deleitoso, ni bueno. No, el Señor dice que lo que de Él viene es bueno y deleitoso para que nosotros aprendamos a vivir de esa manera, juntos, en armonía. Lo que bendice es más que congregarse, es más que estar juntos los domingos. De hecho, a veces estamos juntos los domingos y no nos congregamos. ¿Cómo es eso? Hablamos con 2 o 3 nomás, con los que siempre hablo. Me junto con los mismos. O pueden revisar a veces en sus teléfonos, tienen una lista de todos los hermanos que asistimos a la iglesia y a veces tenemos el número y no sabemos de quién es el número. Ni siquiera eso nos hemos preocupado. Es más que congregarse. Lo que Dios bendice es funcionar como una familia. ¿Cómo funcionan las familias? ¿Sí? Yo quiero una familia que sea linda, que sea amorosa, ¿sí? Pensemos en eso. En un hogar permanente. No es cuando nos vemos, no, es un hogar permanente. Todo el tiempo estamos juntos, creciendo juntos, animándonos juntos, alimentándonos juntos, sosteniéndonos juntos. Esa es la idea. Eso es lo que dice el Salmo cuando dice habitar los hermanos juntos. Ese verbo habitar tiene esa idea. De hecho, en el hebreo tiene esa porción de la palabra bet, casa. ¿Ok? Entonces está dando esta idea de vivir juntos para siempre, como una familia que Dios creó. ¿Quién quiere hacer algo en contra de Dios? ¿Quién de aquí? Nadie, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Las cosas como Dios las quiere. ¿Y qué está diciendo Salmo? Que tenemos que aprender a habitar juntos, o sea, vivir siempre juntos, en armonía. ¿Dónde? En este cuerpo local, en la iglesia donde el Señor te trajo, donde Dios te puso para servir y para amar a los hermanos. Entonces, no es tan, a veces cantamos el Salmo, ¿sí? Insisto, no se los voy a cantar, no se preocupe, pero no le tomamos el peso a toda la bondad y la bendición que Dios está dando cuando Él dice, ¿cómo tienes que hacerlo? Esta es la manera en que yo te llamé para que tú vivas de esta manera y te doy todo para que lo hagas. Es más, te bendigo si lo haces. ¡Wow! ¿Quién quiere hacer eso? Todos, ¿sí? Toda la iglesia. Bien, ahí estamos. Buen salmo para comenzar entonces esta serie de salmos que vamos a estar en el verano. Va en contra entonces de la cultura actual, que es una cultura, bueno, no es solamente actual, siempre ha sido así, pero hoy es muy notorio, es una cultura netamente individualista, y usé la palabra netamente a propósito. ¿Por qué? Porque siempre nos preocupamos de nosotros mismos, y de nuevo, usé la palabra siempre a propósito. ¿Cuánto tiempo pasamos en el celular? Algunos celulares dice tiempo de uso en el día. ¿Se ha fijado alguna vez, no? ¿Y no le da vergüenza? Y hablamos más con la gente por medio de WhatsApp que personalmente. ¿Por qué? Es más fácil, me comprometo menos, puedo decir lo que quiera, con menos problemas, si quiero. ¿Por qué? ¿En qué estoy pensando? ¿En el otro? No, en mí. ¿Y cuánto nos cuesta juntarnos? En vez de hablar por WhatsApp, ¿sabes qué? Juntémonos un día. Por ejemplo, en el verano, que tenemos más tiempo, en promedio, no es malo, ¿no? Para habitar juntos en armonía.
y dejar de vivir esta vida individualista a la que me tira este mundo por medio incluso de las tecnologías, por medio incluso de los medios de comunicación, pero particularmente por mi carne, que ya es así. Porque nosotros nacemos egoístas y Dios quiere cambiar eso por medio de un corazón nuevo, el de Cristo en nosotros, por medio de su Espíritu y enseñados entonces día a día por medio de su palabra. Pero como somos individualistas, ¿qué hacemos nosotros? Somos los reyes del déjenme tranquilo, ¿sí? Después lo vemos. No, ahora no. O cuando tenemos que resolver algún tema, ya sea por carácter, ya sea por alguna conducta o algo que hicimos, no sé, yo soy así. ¿Me escuchás eso, no? ¿Qué estoy declarando cuando yo digo, no sé, yo soy así? ¿Qué le estoy diciendo a Dios con eso? Señor, tú no puedes cambiarme. Yo soy así. Y no tomamos el peso de lo que estamos diciendo, porque lo que estamos mostrando es la abundancia de nuestro corazón. Egoísmo, orgullo, soberbia. Y este salmo nos llama justamente a lo contrario. Oye, despierta, mira lo que Dios quiere hacer de ti para que habites juntos en armonía. No, ya no tú, el otro antes que tú. Como dice Filipenses capítulo 2, parte hablando de eso, ¿no? Tener más en cuenta lo del otro, no lo tuyo propio. Y que haya ese sentir que hubo también en Cristo, que Él se despojó de todo por amor a ti. Para habitar juntos en armonía, que vivas, que aprendas a vivir de esa manera en la que Dios está haciendo hoy de ti. Pero es que yo no molesto a nadie. Nuevamente, una isla. ¿Vives solo? ¿Haces eso mismo en tu casa? En Proverbios 18 comienza el primer versículo diciendo, su deseo busca el que se desvía. Y habla de esto mismo, ¿no? Yo soy así, en el fondo yo lo que quiero es ocultar mis pecados, no quiero que salgan a la luz. Me deleito más en mis pecados que en vivir juntos en armonía. ¿Cómo le llama Proverbios a ese tipo de personas? Necios, ¿sí? Y yo creo que es suave el término. No, nosotros no vivimos solos, por lo tanto, Dios quiere que en este habitar juntos en armonía vayamos arreglando también nuestras faltas. ¿O hay alguien que es perfecto aquí? No, ¿cierto? Necesitamos de la ayuda de Dios por medio de su palabra, por medio de hermanos, que nos haga ver qué necesitamos, qué nos falta para vivir juntos en armonía. Porque allí, ¿qué pasa ahí? Ahí Dios nos bendice, te bendice a ti y nos bendice a todos. O sea, no solamente Dios me va a bendecir a mí, sino que va a hacer que yo sea de bendición para ti. ¿Hay algo mejor que eso, no? Tenemos que entender que no estamos solos, que tenemos todos un mismo Señor, ¿sí o no? ¿Escuché un amén por ahí? Amén, bien. ¿O no? Un Señor que nos salvó a todos. Es el mismo, es la misma salvación. ¿O hay algo que la tenga distinta? No, ¿cierto? Y nos iguala. Es lo más precioso de todo. Por lo tanto, esa sangre que derramó Cristo en esa cruz, ese es el precio que Él pagó. Su vida, cuando hablamos de la sangre de Cristo, hablamos de Él dio su vida. ¿Se dan cuenta el precio, no? La dio por ti y la dio por mí. Por lo tanto, ninguno de los dos valemos más o menos que el otro. Así Dios envía bendición y vida eterna, ¿o no? Tenemos un mismo Señor. Tenemos una misma fe. Yo estoy citando un texto allá en Efesios 4. Esa misma fe que nos permite depender igualmente del Señor. Pedro dice en su segunda carta, y parte diciendo esto, que saludando a los hermanos, que dice, vosotros tenéis una fe igualmente preciosa que la nuestra, hablando de los apóstoles. No es distinta, es la misma, poderosa en el Señor para soportar las pruebas, para
orar buscando dependencia del Señor para querer ayudar a un hermano que está en necesidad. Y no estoy hablando de necesidad económica, necesariamente. Puede ser de consuelo o puede ser incluso de hacerle ver un pecado. Piensa lo siguiente. Cuando una persona se sienta en algún lugar y al sentarse se le pegó un papel en el pantalón y se levanta para ir a otro lado, ¿tú vas a dejar que se vaya así o no? No, tú le vas a decir, oye, tienes un papel pegado en el pantalón, ¿sí o no? Esa idea que nos estorba que un hermano vaya a ser avergonzado por esa causa es la misma que debería estorbarnos a nosotros para que el hermano no sea avergonzado por causa de su pecado. Es lo mismo. Pero las que nos salen más fáciles las decimos, pero las otras preferimos actuar solos, no juntos, en armonía. Como decía Ítalo, rememorando lo que dijo el pastor ayer, el amor también tiene este componente de corrección, de exhortación, de disciplina. Y la palabra lo enseña de esa manera. Un Señor que nos salvó a todos, una fe por la cual vamos a sostenernos juntos también en las pruebas, un bautismo, la obra que hizo el Espíritu Santo en cada uno de nosotros para incorporarnos al cuerpo de Cristo. De ese bautismo está hablando, del bautismo del Espíritu Santo, que nos introduce en el cuerpo de Cristo para hacernos hoy un cuerpo local, los que estamos aquí, todos nosotros, de la misma manera, nadie de manera distinta, todos juntos, en armonía, otra vez, un Dios y Padre de todos. E ilustra la excelencia de esta vida que tenemos en Cristo por medio de dos comparaciones, el Salmo. Uno, la bendición sacerdotal. ¿Recuerdas el número capítulo 6 cuando Dios le dice a Aarón que tú bendecirás a la congregación de esta manera? Jehová haga brillar su rostro sobre ti. Y va a decir varios versículos hacia abajo. Dios te bendiga. ¿Quién da esa bendición al pueblo? El sacerdote. ¿Qué hizo el Señor de nosotros? Sacerdotes. Vemos entonces que el Salmo nos está hablando directamente a nosotros, ilustrando esta figura en Aarón. Buen óleo. Y el óleo, con el cual fue ungido Aarón como sacerdote, se hacía con una fórmula especial, y lo puedes leer allá en Éxodo capítulo 30, con especies aromáticas. Pero Dios decía que nadie, sino el sacerdote, podía hacer esa fórmula. ¿Por qué? Porque quería dar esta idea que solamente desciende de la instrucción del Señor. No lo hagas tú por tu cuenta. Es de parte de mí, dice Dios. No es como tú quieras, no es como más te guste, es como yo la hago. Eso es lo que está mostrando en esta fórmula, si quieres, Dios, por medio de, nuevamente, Aarón, para ungir al sumo sacerdote y los utensilios del tabernáculo, lo que es santo, lo que es apartado para Dios. Tú eres santo, apartado para Dios. Buen óleo. Ups. Y el rocío de Hermón. ¿Qué es Hermón? Un monte. Y es el monte más alto de la zona de Israel y está al norte de Israel, un poco al norte del lago del mar de Galilea. Es un monte del cual destilan aguas, fuentes de agua, incluso cascadas, hasta el día de hoy. Y generalmente el monte se ve nevado. Y esa agua lo que hace es llevar beneficios
a todo el resto de la zona cercana. Entonces, cuando habla del rocío como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, y estamos yendo más de 100 kilómetros hacia abajo, Sión, Jerusalén, que está dando la idea que es tal la abundancia de agua que da esta bendición que incluso bendice los montes de Sión, que son más bajos. Y hay un río que pasa por ahí, ¿no? Cerca, el Jordán, nace de Hermón. Y de ahí una serie de afluentes que riegan toda la zona de Israel. ¿Cuánta bendición hay para el pueblo ahí, no? Más gráfica no puede ser. Por eso está usando esta figura. Y es interesante que el monte de Hermón aparece en la Biblia. ¿Sabes dónde aparece en la Biblia, no? Varias veces. Y va a hablar cosas muy interesantes acerca del monte de Hermón. Y va a hablar de una ciudad que hay a los pies del monte de Hermón que se llama Cesarea de Filipo. Y se llama Cesarea de Filipo porque Herodes Filipo II, hijo de Herodes el Grande, le cambió el nombre en honor al César. Y le puso Cesarea de Filipo porque había otra Cesarea antes en el mar donde vivía Poncio Pilato. Y esta Cesarea de Filipo aparece una sola vez en la Biblia. ¿Sabe dónde, no? En la confesión de Pedro. Cuando Jesús le pregunta a los apóstoles, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Ahí fue. Y Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Bendición. Es interesante. No quiere decir que una cosa tenga que ver con la otra, pero es interesante ver también que en el Nuevo Testamento tenemos una referencia indirecta al monte de Hermón y una tremenda bendición. Yo edificaré mi iglesia. ¡Wow! ¿Cómo? A la manera del Señor, para que habitemos juntos en armonía. Allí, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Si te fijas en el Salmo, versículo 2, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende. La idea es, viene de Dios hacia ti, ¿ok? Sobre la barba y la barba de Aarón. Y luego dice, y baja, la palabra en hebreo es la misma, desciende, ya no solo sobre la barba, sino todo, hasta el borde de sus vestiduras, porque la bendición es completa y es para todos. Eso es lo que está dando a entender esa figura. Luego dice, como el rocío del Hermón que desciende, otra vez, sobre los montes de Sión. Bendición abundante de Dios que viene de Él hacia el hombre, que necesita de Dios. Sobre todo hacia la iglesia hoy. Porque allí, ¿cuál es el verbo ahora? Envía Jehová. ¿Qué cosa? Bendición. Ahora, no la envía como cuando nosotros enviamos un correo. ¿Sí? Mira, acá está, toma. No. Este envía es un mandato. Es una orden soberana de Dios. Ahí la manda. ¿Te das cuenta, no? Cuando nosotros habitamos a la manera de Dios, juntos, en armonía, Dios manda soberanamente su bendición para nosotros. O sea, Él se compromete a hacerlo. Si no estamos viviendo tiempos de bendición, ¿por qué será? ¿Será que Dios se olvidó? No, ¿cierto? ¿Será que no estamos viviendo juntos en armonía? Ah, por ahí puede estar la cosa. Somos un cuerpo y cuando un hermano peca, todo el cuerpo está en pecado. Por lo tanto, no pienses solo en ti nuevamente, no estás solo, yo soy así, no. Piensa juntos en armonía. Si yo peco, hago pecar a todos. Y la bendición de Dios, yo produzco que no haya. Hay un peso adicional en tu pecado, ¿no? Por lo tanto, tenemos que cuidarnos en amor
a ayudarnos a salir de los pecados. Yo no estoy diciendo para que no pequemos, porque vamos a pecar. Pero no permanezcamos en el pecado. Eso daña al cuerpo. Eso quita la bendición de Dios y la comunión con Él, y el gozo, y etcétera. La unidad viene de Dios. Él creó la iglesia unida, un solo cuerpo. Lo leímos recién, ¿no? Un Señor, un Dios y Padre de todos, una comunión, una fe, un solo cuerpo, formado por varios miembros. Y esa unidad desciende entonces como bendición y hace descender la bendición de Dios. Entonces no es algo de nosotros, no es algo que pueda producir el hombre, es de parte de Dios. Porque separados de mí, y si dependen de mí, ¿qué dice el Señor? Llevaréis mucho fruto, mucha bendición, mucho amor, mucho carácter divino, pura bondad, amor, gozo, paz, benignidad, súmele. Bendición cuando estamos juntos en armonía. Y recuerda, el precio que pagó el Señor por eso. Esa es su creación, la iglesia. Ahora, la iglesia, y pensemos en nosotros nomás, no es en la práctica una unidad perfecta, ¿cierto que no? No, todavía. Pero tenemos que preocuparnos de guardar esta unidad, ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, dice Pablo a los Efesios. Un cuerpo y un espíritu. No yo y un cuerpo. No. Es un solo cuerpo en el cual estoy yo. Y si yo estoy en un cuerpo, ¿qué estoy haciendo? ¿Pensando en mí? No, pensando en el cuerpo. Pensando en los hermanos, en el mismo espíritu. Esa es la forma de guardar la unidad que el Señor, con la cual el Señor hizo la iglesia, porque el Señor la diseñó unida. Por lo tanto, un propósito principal de la iglesia es mostrar a Cristo de esa manera. Y es lo que Cristo oró antes de ir a la cruz, ¿o no? En Juan 17, 21 dice, hablando de nosotros, para que todos sean uno. Y ahí está, ¿no? No para que todos se junten en el mismo templo, no dice eso. Para que todos digan amén en el mismo chat. Tampoco dice eso, que sí, es bueno hacerlo. No, dice para que todos parezcamos uno, dice eso, ¿no? Tampoco, dice para que todos seamos uno, vivamos como siendo uno porque somos uno. Él hizo eso en nosotros, Él oró por nosotros, por eso, al Padre. Importante, ¿no? Y luego dice, como tú, oh Padre, en mí, ¿se dan cuenta del tipo de unidad o no? ¿Cómo es la unidad de las tres personas de la Trinidad? Indescriptible. Bueno, eso es lo que Cristo oró por nosotros. Esa es la unidad que Él quiere de nosotros. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. ¡Wow! ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo va a creer la gente si nosotros no vivimos a la manera de Dios? Eso dice el versículo, ¿no? ¿Y cuál es la manera de Dios? Uno. En Él, uno contigo. ¿Cuántas diferencias tenemos hoy entre nosotros? Tenemos una lista de cosas, de hermanos que no nos gustan, que yo no acepto. ¿Por qué tienes esa lista? El Señor no la diseñó. Esa la diseñaste tú. Y eso separa al cuerpo. Debemos anhelar entonces lograr eso, lo que Dios hizo. Ayer compartíamos un texto allá en Efesios capítulo 2 acerca de la obra de Dios en nosotros.
Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, ¿recuerda? Es tremendo. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida, juntamente con Cristo, juntamente con, unidos. ¿Para qué? Y había un propósito, ¿no? Para mostrar en los siglos venideros. Esto no es porque sí, Dios está haciendo las cosas con un propósito de Él. Y se acuerda que les dije, ojo, no tengamos en poco el amor de Dios. Por el gran amor con que nos amó, está haciendo esto. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, siendo uno con Él, un solo cuerpo. ¿Qué tenemos que mostrar? Lo que nadie puede mostrar. Las abundantes riquezas de su gracia. Allí envía Dios bendición. Podemos hacerlo. Él nos dio todo para hacerlo. ¿Cuándo? Cuando vivamos juntos en armonía. Soy majadero con repetir y repetir una vez más la instrucción de Dios, porque viene de Dios y es importante para nosotros, porque esa es la manera en que tenemos que vivir, no otra. Y tenemos que creer esa verdad e intentar, como sea, vivir esa verdad. ¿Cuánto perdón voy a tener que pedirle a Dios por lo que no he hecho para vivir esta verdad? Lo que sea, aunque esté 20 días haciéndolo. Yo quiero la unidad del Señor, yo quiero la bendición para ustedes. Ese es el corazón que debe vivir en nosotros. Ya no yo, sino Él en mí, en ti, en la iglesia. La ilustración del aceite y del rocío expresan ese derramamiento de algo bueno, y no es una cosa buena cualquiera, es algo bueno de Dios, es la bondad de Dios completa. Gozoso, es el gozo del Señor completo en nosotros y que da deleite. ¿Recuerdan ese salmo? Deleítate a sí mismo en el Señor. ¿Cómo podemos hacer eso? Juntos, en armonía. Efesios va a seguir hablando mucho de esta unidad de la iglesia. Y habla de que tenemos que tener cuidado con andar de allá para acá como niños recién nacidos, que no saben lo que quieren y parten para donde están da vuelta. No lo dice de esa manera el texto, pero estoy parafraseándolo para que lo entendamos. Sino que, ¿cómo tenemos? Y ahora voy a ir al texto, dice, tenemos que vivir siguiendo la verdad en amor, las dos cosas. No solo la verdad, no solo el amor, es la verdad en amor, las dos cosas juntas. ¿Para qué? Para que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y si uno lee estos versículos, va a decir, la cabeza que es Cristo, de quien todo el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Me salté algunas cláusulas en los versículos para ir al punto principal. En Cristo, de quien todo el cuerpo, o sea, tú y yo, todos los que estamos acá, y los que por alguna razón no han venido, pero también ellos, los que forman esta iglesia local, recibamos el crecimiento para ir edificándonos en amor. Eso es lo que Cristo hace en esta iglesia. Por eso esta iglesia existe. ¿Para qué? Tenemos pega, ¿no? Para vivir juntos en armonía. ¿Y cómo lo define este texto en Efesios? Para recibir de Cristo crecimiento para ir edificándonos en amor. ¿Cómo? Les decía, siguiendo la verdad en amor. ¿Cómo? Con un cuerpo bien concertado, y ahora voy a ir a las cláusulas que me salté, y unido entre sí por todas las coyunturas. ¿Falta algo ahí o no? Nada. Está usando todo. O sea, ninguno de nosotros queda fuera. Te está hablando a ti y me está hablando a mí. Que se ayudan mutuamente. Ahí está la tarea. Según la actividad propia de cada miembro, según los dones que Dios te dio, según el corazón que el Señor puso en ti, según tu conocimiento de la palabra, en el cual todos tenemos que crecer, para ir edificándonos en amor, ¿o no?
habitar juntos en armonía, traducido en el Nuevo Testamento. La unión es una bendición. Entendemos entonces esa verdad. ¿Por qué? Porque el Señor te llama a usar tus dones, a ayudar a estos hermanos. Mírense, para ayudarnos entre nosotros. ¿Sí? Él te puso aquí para bendecirte junto con los hermanos y para que seas de bendición junto con los hermanos. Asociamos a veces bendición con cosas que queremos, ¿no? El Señor me bendijo con un auto. Puede ser, pero no nos quedemos con eso. Porque no es esa la bendición que el Señor está hablando en este texto, ni en la mayor parte de su palabra. La bendición del Señor es según el Señor. Bendición espiritual, mayormente. ¿Por qué? Yo me di el trabajo de ver cómo Dios se presenta a nosotros para mostrar esta bendición. Dice en Romanos 15:5 que Él es el Dios de toda paciencia. ¿Cómo se presenta a Dios? Como un Dios de toda paciencia. ¿Y para qué? Para obrar en nosotros de tal manera que nosotros tengamos un mismo sentir. ¿Te das cuenta? Dios se presenta de una manera para lograr un efecto en nosotros y logremos habitar juntos en armonía, para que tengamos un mismo sentir, para que veamos las cosas de la misma manera, a la manera de Dios. Ojo, no pequemos, Dios no quiere eso. Si tú estás en pecado, yo te voy a ayudar. De eso está hablando. Si tú estás en una necesidad, consolémonos mutuamente, etc. Bueno, va a hablar más adelante de eso también. En el mismo capítulo 15 va a hablar que Dios es el Dios de esperanza. ¿Para qué? Para llevarnos a su gozo. Nuestra esperanza puesta en Cristo siempre, aun cuando lo estemos pasando mal. Dios, según los Corintios capítulo 1, es el Dios de toda, ¿no se sabe en el capítulo? Consolación. Para que con esa consolación que Dios te dio, tú puedas consolar a tu hermano. Hay bendición ahí, ¿no? Y empezamos a ver los nombres que Dios da y es impresionante. Segundo los Corintios 13, Dios es el Dios de paz y de amor y dice que estará siempre con nosotros. ¡Wow! Nunca solos. Efesios 1:17, Dios es el Dios de gloria para alumbrar nuestros entendimientos y darnos sabiduría y conocimiento de Él, para que aprendamos a vivir juntos en armonía. Tal vez uno diga, yo no estoy tan ahí, me siento pequeño respecto de las cosas que Dios pide de mí. Pero Dios te está ofreciendo todo eso. Anímate porque puedes crecer en estas cosas. Dios sigue siendo Dios. Y va a enviar su bendición. Cuando tú tengas un corazón puesto en querer hacer las cosas al modo de Dios, no importa si sabes poco, no se trata de saber mucho, tampoco, no está hablando de eso. Hebreos 13, Dios es un Dios de paz y nos hace aptos para hacer su voluntad. Es que a mí me cuesta hacer tu voluntad, Señor, a mí también. Pero ¿qué dice Dios? Yo soy tu Dios de paz. Yo te voy a hacer apto. Búscame. ¿No tienes consuelo en eso, no? Primera Pedro 5:10, la cantamos, ¿no? Mas el Dios de toda gracia. Dios es un Dios de toda gracia. ¿Y qué dice? Que cuando pasemos por pruebas, Él nos va a perfeccionar, nos va a llevar a la madurez, nos va a fortalecer, nos va a afirmar, nos va a establecer. Sigue siendo la obra de Él, la bendición que desciende de Dios para todos aquellos que habitan juntos en armonía y saben quién es este Dios. ¿Te das cuenta que cada vez que Él se presenta de una u otra manera, sigue siendo el mismo Dios que quiere enviar toda su bendición a esta iglesia? No importa cuán pequeño te sientas, o como dije recién, ni cuán apartado estés por causa de tus pecados. Tenemos un Dios que perdona. Y a veces nos usa a nosotros para mostrar esa bendición, no de la manera que nos gusta. Hay un versículo allá en Proverbios que dice, hierro con hierro se aguza. Ustedes lo conocen, ¿no? Todo el mundo conoce ese versículo. ¿De qué está hablando?
y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Está hablando que por causa de mis pecados, voy a ponerme yo como ejemplo, y algunos que están de tal manera enraizados en mí, que se han hecho naturales en mí, porque nunca los he tratado, forman parte de mí, Dios va a usarte a ti para trabajar en mí en esos pecados. ¿Cómo? Como hierro con hierro, hasta que se suavice. Y eso duele. Pero cuando yo conozco a este Dios, que quiere que habitemos juntos en armonía, Él va a enviar la bendición de apreciar el amor de ese hermano que se va a dar el trabajo a riesgo de mi enojo, porque necesito cambiar mi naturaleza, ese pecado regalón, ese que está incrustado en mí. Y todos tenemos eso. Dios trabaja de esa manera ha definido la unidad de su iglesia. No te enojes con tu hermano por causa de tu pecado. Añades más pecado, quitas bendición. La bendición es para todos por igual, siempre y cuando todos seamos uno en armonía. ¿Qué es armonía? Una radio, van a decir, no. Cantamos escuchando o siendo guiados por los instrumentos que tocan acordes. Por ejemplo, el acorde re tiene un fa sostenido, un re y un la. Las tres notas no son iguales, ¿o sí? No, son tres notas distintas, pero juntas suenan en armonía. Nadie te está pidiendo que seamos todos iguales. No. Dios te hizo como te hizo, te dio los dones que te dio y nos pone en una iglesia para tener un solo cuerpo usando esta armonía. No desafines tu nota, porque si a ese re le pones un mi, no suena bien. Es en la iglesia local, aquí, que Cristo bendice con pastores y maestros, ¿o no? Él mismo constituyó pastores y maestros, dice la Escritura ya en Efesios 4. ¿Para qué? ¿Por qué el Señor da estos regalos en forma de hermanos a la iglesia para vivir juntos en armonía? Dice hay un objetivo, ¿no? Perfeccionar a los hermanos para la obra del ministerio, para la edificación, y mira lo que dice después, del cuerpo de Cristo. Y muchas veces pensamos en mi edificación. No. El Señor te puso acá, pone pastores, pone maestros, pone todo lo que es necesario de parte de Dios, la bendición que desciende de Dios para que la obra de Dios se haga acá y sea notoria en este mundo, edificando, ¿qué cosa? El cuerpo de Cristo, del cual tú eres parte. Pero es el cuerpo de Cristo. Ese es el interés del Señor. Y te usa para ser de bendición. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Aparte de orar. Hay algo que tenemos que hacer, acción. Tenemos que buscar la ayuda del Señor, primeramente, ¿no? Para mantener la unidad con la cual Él hizo esta iglesia. Pero tenemos que preguntarnos, en serio, ¿qué necesito yo hacer para ir en pos de eso? ¿Qué tengo que dejar de hacer o dejar de ser para que la iglesia sea unida? Tal vez tengo que dejar de criticar. Estoy dando ejemplo. Tal vez tengo que dejar de murmurar. Tal vez tengo que buscar amar a ese hermano al que no amo. Por anda a saber tú qué razón. Y ese anda a saber tú qué razón, sabemos lo que es, ¿no? Se llama pecado. Orgullo, soberbia, lo que tú quieras poner. ¿Cuántas cosas de esas, y hay más, tengo que trabajar en el Señor, o a veces contigo, para que podamos realmente habitar juntos en armonía y aquí envíe Dios su bendición en vida eterna? Tenemos tarea. Gracias, Señor, te damos por tu palabra que nos
ilustra de manera preciosa con estos elementos como el óleo y el agua, los manantiales de agua, en cómo tú quieres enviar lo bueno, lo deleitoso para nuestras vidas, porque tú has hecho de nosotros tu cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y rogamos, Señor, que podamos realmente ponernos delante de ti y de tu palabra y reconocer cuánto nos falta para que tú obres en aquello que falta en pos de la unidad de la iglesia, en pos de tu bendición, o aquello que sobra, que estorba. Ayúdanos a sacarlo, porque si no ha salido es porque sabemos que solos no podemos. Por eso recurrimos a ti, Señor. Usa todo lo necesario, porque no soy yo el que importa, sino tu obra, tu bendición, cuando habitamos juntos, los hermanos, en armonía. En el nombre de Jesús. Amén.